¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la guerra mundial de aranceles lanzada por Estados Unidos con otra notable invitada, Eufemia Basilio, economista e investigadora directamente desde Ciudad de México. Eufemia Basilio, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, agradezco la invitación y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Fue un gusto también es nuestro, Eufemia, para una audiencia y para todos los que estamos viviendo estas horas de desconcierto financiero. Cuéntanos cómo estás leyendo esta entonces nueva guerra mundial de aranceles lanzada por Estados Unidos. Pues como ya es la última vez que nos vimos, habíamos comentado, mandato de Trump definitivamente será así, ante la incertidumbre. Recuerdo todavía cuando hablábamos de el anuncio de aranceles y luego la espera de 30 días para definir si se hacían o no, y luego el inminente anuncio, ¿no? De impuestos a aranceles. Entonces, bueno, a la industria del acero y el aluminio. Entonces, ha sido un ir y venir y una incertidumbre constante que creo que, bueno, para todas las economías involucradas en todo esto y en México, bueno, en particular, dado que estamos con la cercanía con Estados Unidos y más que eso, con la cercanía geográfica con el tratado, ¿no? Comercial que tenemos, lo cual nos lleva a tener más del 80% del comercio con ellos. Entonces, sí ha sido una etapa difícil o de incertidumbre, ¿no? Más que nada para la economía mexicana. En realidad, el anuncio llega a tocar a más de 180 países en el mundo, en donde por lo menos anunció el gobierno de Estados Unidos que le va a aplicar aranceles de por lo menos el 10%. Pero ¿es esta, tú como economista, una jugada magistral o es qué cosa? Pues yo creo que desde el punto de vista de Estados Unidos es blindarse, ¿no? Y proteger su comercio interno, pero obviamente pues siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Se habla ya de una guerra comercial porque esto también ha estado muy, digamos, acorde a los intereses de Estados Unidos, sobre todo con México. Recordemos que de algún modo fue el condicionarnos, ¿no? Hace ya unos meses atrás, cuando habló con la presidenta Claudia y dijo, bueno, entonces necesito que detengas la migración y refuerces, ¿no? La seguridad en la frontera para evitar el paso de sustancias ilegales. Entonces, digo, lo cual es correcto, ¿no? Legal no debe permitirse, obviamente, y las sustancias ilegales no deben ser objeto de de poder permitírseles pasar, ¿no? El problema es el hecho, ¿no? Cómo lo manejó un poco condicionarnos o no quiero decir amenazarnos. Entonces fue algo complicado, ¿no? De algún modo creo que mucho ha actuado a caprichos, si lo podemos decir, a condicionar a las economías, así velar por su economía, que no está mal, pero de pronto no preocuparse por el tratado que se tiene con otros países, en este caso con Canadá y México, que sabemos que hay un tratado comercial firmado y que debe respetarse y entonces de alguna manera generar las condiciones idóneas para estos tres países, ¿no? Entonces, de algún modo considero que no ha sido adecuado, no ha sido de una manera tan cuidada el hecho de manifestar de esta manera, ¿no? Las decisiones o las condiciones o estas maneras intempestivas de eh, anunciarnos aranceles o quitarlos o ya estar preocupados por si salimos en la lista o no de los países a los que se les vaya a cobrar este impuesto. Entonces ha sido realmente complejo. Y en el caso particular estamos hablando de México, pero estábamos hablando también de Canadá, es decir, un país junto con otro país, junto con otro país, es decir, América del Norte, unidos por un tratado de libre comercio, en donde pregunta, ¿le está yendo peor a Canadá en esta guerra de aranceles que a México? Porque en definitiva el nuevo primer ministro de Canadá ha sido muy frontal en cuanto a afirmar que iba a tomar una posición muy firme en cuanto a aplicar aranceles
en materia de retribuir, digamos así. En cambio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido más sutil, si cabe, esa relación en manejo diplomático. ¿Cómo lo lees tú también? Sí, pues también depende mucho de las condiciones de cada uno de estos países, ¿no? Un poco el entorno histórico, político y social. Sabemos que obviamente México es más vulnerable en todos los sentidos, más dependiente y nos pega más, ¿no? Las decisiones que se toman por parte de Estados Unidos. Canadá, como bien comenta, creo que ha sido firme, ha defendido la soberanía en el sentido de no dejarse amedrentar y también responder con aranceles, que de ninguna manera está bien, ¿no? Ninguno de los tres países debe justamente entrar a la llamada guerra de aranceles o guerra comercial, pero de alguna manera creo que Canadá se ha mostrado firme, ¿no? Y bueno, obviamente la libertad de hacer esto se la da la fortaleza de su economía, de su comercio, el tener un mercado interno sólido. Entonces, de alguna manera esto le permite, ¿no? Tener mayor margen de acción. En el caso de México, pues estamos limitados, como te decía, por la dependencia, la alta dependencia que se tiene con Estados Unidos, el hecho de pensar en, bueno, entonces en un entorno como el nuestro, podemos reaccionar de cierto modo sin esperar represalias o qué puede pasar, ¿no? En un entorno de no acatar las decisiones de Estados Unidos o no brindarles lo que ellos están pidiendo porque de alguna manera pueden vulnerar nuestro comercio o hacernos más dependientes, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que de ahí va mucho las decisiones que se tienen por parte de ellos. Ahora, desde el punto de vista de lo que está sucediendo en la economía, hemos visto que históricamente Estados Unidos ha sido el gran pregonero del libre mercado, de las barreras completamente destrozadas al suelo, que no existan, y de pronto vemos una filosofía 180 grados distinta que pasa a ser un país proteccionista y allí hay muchos analistas que dicen es el fin de la globalización. Ayúdenos a entender ese cambio. ¿Existe, es así el cambio y qué puede representar para la economía a nivel mundial? De algún modo creo que ha sido, sí, de alguna manera hasta, como bien comentas, extraño, ¿no? Irte de un polo a otro. O realmente creo que lo cierto es que pues a lo mejor lo dirán de manera lógica, Estados Unidos siempre ha velado por sus intereses internos, ¿no? El problema es que no preocuparse por sus socios comerciales. O sea, en ese sentido, de pronto hay un discurso hacia afuera donde se maneja, bueno, entonces, el libre mercado, pero a la vez proteccionismo. Y esto, te digo, puede ser saltar un poco a nuestros ojos y decir, no es tan lógico, no lleva de pronto un entorno lógico dentro de los sucesos que han ocurrido en las últimas décadas, ¿no? Pero también recordemos que dentro de los pronunciamientos de los organismos eh, multilaterales como son el FMI y el Banco Mundial, se habla de países con menor deuda, ha sido la recomendación, con menor gasto público, con menor déficit, y de ese lado también Estados Unidos ha estado dentro de los que más deuda tiene y más déficit tiene, y sin embargo se mantiene en niveles altos de crecimiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de pronto del discurso que se da, ellos se dan permisos, llamémoslo así, para actuar y fortalecer su mercado interno y su economía. Y bueno, muestra de ello ha sido que han sido una economía creciente. Y te digo, no es que esté mal, pero el problema es qué está pasando con el resto de los países, ¿no? O por qué no flexibilizas de ese lado y cuando finalmente un tratado comercial implica que se beneficien todos los involucrados, ¿no? Entonces creo que ahí de pronto ha saltado en el discurso todo esto, pero creo que el afán, si lo vemos con la mirada de Estados Unidos, ha sido pues proteger su economía y no sé si crean que los medios que están usando sean los correctos, pero ellos quieren blindarse y continuar siendo una economía sólida, pero también tengamos en cuenta que todo esto les afecta.
de alguna manera, porque una guerra comercial también implica que aumenten precios para ellos, ¿no? Entonces, habrá que pensar en la medida de también de qué forma puedes verte afectado y sobre todo preocuparte por cómo estás afectando al resto de los participantes, digámoslo así, ¿no? De los que están en juego dentro de los aranceles, del resto de los países y del resto de la economía. ¿Cómo te ve la economía hacia afuera? Es también de pensarse. Eufemia, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eufemia Claro que sí. Basilio directamente desde Ciudad de México. Estamos hablando sobre esta nueva guerra de aranceles lanzada por Estados Unidos. Eufemia es una economista e investigadora de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Eufemia Basilio directamente desde Ciudad de México. Eufemia, economista e investigadora de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando sobre esta nueva guerra de aranceles lanzada por Estados Unidos y lo que tiene que ver con el futuro. ¿Tú ves que esta caída libre de los mercados de valores a nivel mundial es solamente transitoria o esto qué se puede esperar? Pues dado que en la economía nos movemos por la volatilidad y la incertidumbre, desgraciadamente, creo que durante todo el mandato de Trump esto va a ser así, ¿no? Entonces habrá que estar preparados. Sabemos que también estamos a la expectativa de lo que ocurra con la Fed, con las tasas de interés que determine los bancos centrales, bueno, el de Estados Unidos sobre todo, y es un ir y venir, ¿no? El hecho de que, eh, y de pronto tal vez los espectadores eh, no alcancen a comprender que es difícil entender en el entorno de incertidumbre de una economía, es decir, cuando no sabemos qué va a pasar, ¿no? Cuando no tenemos cierto qué ocurre con el tipo de cambio, con la inflación, con el crecimiento, o las decisiones de Trump, porque desgraciadamente esto va a mover todos los mercados, el mercado de valores, los tipos de cambio de los países, sobre todo en los países que estemos que teniendo un mayor tratado con Estados Unidos, ¿no? Los que seamos más dependientes o los que seamos más vulnerables. Obviamente a las economías sólidas y fortalecidas no les pega tanto, pero creo que este ir y venir será todo el mandato de Trump, ¿no? Porque desgraciadamente, pues estamos sujetos a decisiones que de pronto hoy te podemos estar hablando de esto, decir, bueno, no salimos en la lista, en el caso de México, a los que se les aplicará un arancel, bueno, ya tenemos los aranceles de acero, aluminio y el sector automotriz, pero no estamos en la lista del 10% de aranceles más, ¿no? Lo podemos estar hablando ahorita y quizá en 3 días salga el anuncio de que sí lo estamos. Entonces, el hecho de no tener la certeza de lo que va a pasar mueve todo, ¿no? Mueve todos los mercados y tira expectativas de crecimiento y aumenta las expectativas de inflación, o sea, y depreciación de monedas y desgraciadamente esto va a ser así. A nivel del comercio mundial, dentro de las reacciones que se produjo cuando se anticipó entonces y luego se concretó esta guerra de aranceles que lanza el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciaba o especulaba que ya había llegado el momento de explorar nuevos mercados, nuevas avenidas. ¿Es esto también un elemento que va a cambiar el comercio mundial en donde ahora todos los países van a empezar a tratar de desarrollar nuevas relaciones comerciales y dejar un tanto este nivel de vulnerabilidad que se ha visto realmente bien en claro que tenían hasta este momento? Pues sería una buena oportunidad, toda crisis y ruptura lo es, aunque también hay países
casi atados de manos como nosotros, aunque si bien es cierto, como dijo la presidenta, que se debe y se pueden buscar opciones realmente al estar con el tratado comercial, el tema con Estados Unidos y tener más del 80% de nuestro trato con ellos, de pronto se hace más complejo, ¿no? Pero te digo, la ventana está ahí abierta y creo que debe ser así, no hay que solamente abocarnos a un solo país o volvernos tan dependientes. La recomendación sería no lo hagamos, ¿no? Pero, como te reitero, las condiciones son difíciles, el hecho de tener esta alta dependencia por décadas hace difícil la ruptura y la cercanía geográfica también. Esto es de pronto un problema, ¿no? Pero pues te reitero, de pronto los países deberían voltear a ver otras opciones e ir poco a poco y sobre todo la recomendación sería fortalecer el mercado interno, ¿no? Porque te digo, no es fácil, sobre todo para América Latina, dar un salto o decir ya rompemos con Estados Unidos o con el patrón que hemos venido manejando eh, hace décadas, el patrón de acumulación. No es sencillo, ¿no? Pero de alguna manera deben verse otras opciones y fortalecer el mercado interno, como te digo, que no es tampoco sencillo, pero establecer planes al interno de cada país como está haciendo también la presidenta de México con el Plan México, que justamente pretende blindar a la economía y fortalecerla desde el interno, ¿no? Porque de otro modo, mientras no seamos una economía más fortalecida, todos los golpes nos van a pegar más. Y respecto a, tú hablabas de América Latina, en general tú dirías que América Latina con esta guerra arancelaria, ¿dónde queda parada? Pues en una situación muy vulnerable, ¿no? Ante el temor del aumento de precios, y a veces no son solo precios, ¿no? Sino pérdidas de empleo, porque, pues, por ejemplo, hablemos del sector automotriz, que en el caso de México sí nos está pegando, que cada vez cueste más la producción o la importación de piezas para fabricar autos y que entonces sea menos rentable para la economía o tal vez cierren plantas o lo que pasó con una planta de Tesla, me parece que ante esta guerra arancelaria hace algunos meses dijo, "Pues ya iba a poner una fábrica justo en México y cambió de decisión, ¿no? De alguna manera se dice que Trump les dijo, bueno, si no quieres aranceles, mejor ponla aquí. Y así fue. Entonces, eso hace que pues haya pérdida de empleos, que haya expectativas negativas de crecimiento. En nuestro caso ya se redujo la expectativa de crecimiento para este año y creo que en toda América Latina es así, ¿no? Desgraciadamente respondemos mucho al actuar de lo que pase en Estados Unidos y de eso afecta, ¿no? La de vida de la población, porque pues te afectan precios, te afecta tratados comerciales, te afecta la balanza comercial, la depreciación del peso, que eso a su vez pues hace que se mueva todo la cuestión del dinero que envían de Estados Unidos hacia acá los migrantes y que valga menos, que alcance para menos. Entonces creo que es un problema muy grande en América Latina, ¿no? Que mientras estemos bajo estas condiciones que como también te decía hace rato, están limitadas por lo que los organismos internacionales nos recomienden o nos dicten en el sentido de estabilidad, eh, no endeudamiento, no aumento del gasto, o sea, te enmarca en una situación muy difícil a la que no se responde de manera sencilla, ¿no? Y cada vez te hace más vulnerable como economía. Y en el caso particular de China, Estados Unidos cuando lanza también los aranceles contra China, es porque dentro de la guerra geopolítica es realmente el adversario a enfrentar. Creo que en efecto el único adversario al nivel o al tamaño de Estados Unidos es China y bueno, por ahí también Rusia. Entonces, bueno, pero obviamente si hablamos del comercio y del empate que puede haber entre ambos países y el que le puede dar peleas, si lo queremos llamar así, es China, ¿no? Entonces lo ve como el gran rival, a vencer y pues obviamente China no se doblega tampoco, ¿no? Entonces, esto implica también e incluso ir más allá, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de
guerra comercial, de aranceles y demás, pero sabemos que pues ellos también tienen otro tipo eh, de idiosincrasia o de parámetros de respeto, no solo a nivel comercial, sino también que puede ir a un conflicto mayor, ¿no? Que, pues te digo, ya a nivel América Latina no estamos a esos, hablando de esos aspectos, pero en el caso de China sí puede ser un peligro, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos lo ve así y China también, y como te digo, no será un país que se doblegue ante las decisiones o amenazas de Estados Unidos en este caso. Dentro de Estados Unidos lo que vende el gobierno es que esta nueva manera de encarar, digamos, su economía le va a permitir más ingresos y de alguna forma reducir el déficit. Por lo tanto, es una ventaja, es algo que le va a traer beneficios al país. ¿Tú estás de acuerdo? Pues, como te decía, desde la lógica de Estados Unidos es así, el presidente lo que quiere es proteger al interno, ¿no? El tratar de, no te diría fortalecer, porque ya son una economía fortalecida, pero sí habla mucho también del nacionalismo y del hecho de que personas nativas de ahí pierdan empleo por la cuestión migrante y demás. Entonces, pues yo creo que sí pretende fortalecer su economía, quizás se haga más sólida y su comercio interno se incremente, aunque en el Inter habrá que pensar que también se ven afectados, ¿no? Porque todo es una bola de nieve y el hecho de que aumentes precios con esta guerra comercial también le están pegando. Y estábamos viendo no hace mucho que se hablaba de que pues estaban imponiendo Canadá aranceles al recurso eléctrico de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso implica un costo mayor o el hecho de la escasez también había de huevo ahí en Estados Unidos, habla de cómo te puede vulnerar todo esto, ¿no? O sea, no solo va para un lado, o sea, no solo va a impactar a América Latina o el mundo, sino es algo que se regresa, y a lo mejor no con la misma magnitud, pero también está afectando a los estadounidenses, ¿no? O el hecho de que, pues, muchas personas en Estados Unidos que sí tenían contratados migrantes, pues, de manera ilegal, habrá que decirlo, pero que eso hacía que dentro de sus campos de cultivo fluyera más la producción o el trabajo y ahora se hayan quedado desprotegidos por ese lado, también es una pérdida para ellos y hay muchos que han salido a decirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues las intenciones y los objetivos del presidente Trump, pues sí son fortalecer, quizá lo logre, pero te digo, habrá que también ponderar en el Inter la afectación que tengan al interno y sobre todo, que creo que es algo que no están considerando, el cómo afecten a sus socios comerciales o al resto de los países, ¿no? Por último, entonces, Eufemia, tú como investigadora, tú como economista, ¿a qué es lo que le estás poniendo más atención en los próximos días? Pues al, los anuncios que dé el presidente Trump respecto a cómo puedan cambiarse esa lista de países que ya ha dado para establecer o no más aranceles y de alguna manera sabemos, como decíamos hace rato, que nos libramos, en el caso de México, de los aranceles recíprocos, pero eso no nos da tranquilidad, ¿no? Entonces, en los próximos días seguimos a la expectativa de la decisión de qué pase. Y te digo, no nos da tranquilidad porque ya estábamos sentados aquí hace algunos meses hablando de una decisión que había cambiado en 2 días, en 3 días. Entonces, estamos en el entorno de expectativa, ¿no? De saber qué va a ocurrir, de esperar qué es lo que finalmente se anuncie o se cambie o se modifique. Y en el Inter, yo diría, bueno, no estar tanto en la expectativa, a pesar de que es inevitable por la incertidumbre, pero a lo que me refiero es trabajar, ¿no? En el mercado interno, no solo hablo de México, sino de todos los países de América Latina, enfocarse a algún plan que implique fortalecerse. Y te digo, no es sencillo, no es que digamos, bueno, ya seamos una economía sólida en meses, ¿no? No es un trabajo de meses ni de años, quizá de décadas, pero si no empezamos, nunca lo vamos a
lograr, ¿no? Bueno, o será más difícil lograrlo. Entonces, fortalecer el mercado interno de cada país, apostar por lo nacional, generar empleos, ver nuestros agregados macroeconómicos cómo están, cuáles están funcionando, cuáles no, para de alguna manera no ser tan vulnerables, ¿no? Y bueno, ver las opciones, como decías hace rato, de tratado, países donde podamos hacer tratados comerciales alternativos, creo que son también la opción, pero definitivamente pues estamos a la espera de, de algo que no podemos pronosticar a corto plazo, ¿no? Desgraciadamente, y como te decía hace rato, el gobierno de Trump seguramente será así todo su mandato. Eufemia Basilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, y pues agradezco mucho a toda la audiencia y fue un gusto nuevamente platicar con ustedes.